Muy buenos días para todos. Vaya, un afectuoso saludo para todos los chicos del segundo curso. Aquí les saluda el profesor Roberto Vera, gustoso de poder reencontrarnos de vuelta, y hoy nuestra última clase, nuestra última emisión que tiene que ver con la materia de informática, ¿ok? Bien chicos, hoy vamos a terminar con lo que es un poco lo que veníamos desarrollando en las clases anteriores. Aquí en pantalla yo ya tengo preparada una presentación de cero para cerrar un poco lo que tiene que ver esta herramienta que es el SmartArt, para hacerlo con una animación y aquí ustedes puedan ver y al mismo tiempo realizarlo conmigo para ver cómo se realiza una presentación que contenga herramientas de SmartArt. Okay. Aquí yo voy a simplemente habilitar un slide más, una diapositiva más. Y como hemos aprendido en clases anteriores, podemos elegir aquí el diseño, o simplemente en vez de elegir el diseño, aquí también voy a volver a inicio, puedo dar clic derecho, formato del fondo y elegir yo mismo un color para mi diapositiva. Puede ser un color sólido o puede ser un color degradado. En este caso yo voy a elegir este color, ustedes pueden elegir el que ustedes quieran, ok, tal cual como lo estoy haciendo. Entonces aquí ustedes pueden elegir los colores que quieren que tenga su diapositiva. Si se dan cuenta, queda entonces como un color más sólido. Bien, hoy vamos a hacer un ejemplo sencillo de cómo podríamos ir haciendo una presentación que tenga que ver con lo que es esta situación, que es la inserción de objetos SmartArt dentro del PowerPoint. Bien, para hacerlo sencillo, vamos a ponerle un título a nuestra presentación para que no sea muy complicado. Entonces vamos a cortar esto. Entonces aquí le vamos a poner, por ejemplo, algo que ya habíamos hecho anteriormente: países del Mercosur, que puede ser cualquier otro contenido que ustedes quieran. Ok, bueno. En la siguiente diapositiva también siempre se sugiere, si no vamos a usar estos cuadros de texto, lo cortamos para que no moleste o no quede encimado con las demás herramientas que le vamos a agregar a nuestra diapositiva. ¿Okay? Aquí entonces en la segunda diapositiva nos vamos a insertar y vamos a elegir un elemento SmartArt, así como ustedes ven en pantalla. Como ya habíamos hablado en clases anteriores, aquí hay diversos elementos o tipos de objetos SmartArt que podemos elegir. Cuando se trata de citar cosas que no tengan mucho texto, pero eso es inclusive en todos los casos, el SmartArt es para simplemente una ayuda a memoria, una fantástica ayuda a memoria. Ustedes recordarán que todas las clases que yo solía emitir tenían elementos SmartArt porque es muy útil a la hora de hacer una exposición. Por ejemplo, que se ve aquí, al darle clic me va a mostrar una vista preliminar que es exclusivo para citar cosas. Entonces aquí le doy a aceptar y directamente me inserta el objeto dentro de la diapositiva, y aquí arriba, como ven en pantalla, ya aparece el menú de diseño, que es normal que aparezca en cualquier tipo de objeto que insertamos, no solamente en el PowerPoint, sino en cualquier programa de Office. Bien, aquí por defecto este objeto trae preparado para 3 elementos citables, ok, pero como sabemos nosotros que los países del Mercosur son más de 3, entonces yo debo contar cuánto necesito o cuántos de los países del Mercosur necesito citar.
Si hablamos de los principales, obviamente hablamos de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Suponiendo que solo necesito citar esos 4, pero aquí yo tengo 3, necesito un cuadro más. La opción de SmartArt también me brinda la oportunidad de poder agregar un cuadro más o un elemento más, o inclusive puedo quitar un elemento. Eso aquí en la esquina superior izquierda, aquí donde estoy mostrando con el mouse, dice agregar una forma. Entonces al darle clic aquí, si se dan cuenta, aquí agregó una cuarta forma que no está habilitado para texto. Estos otros no están habilitados para texto y les voy a mostrar cómo se hace para habilitar el texto. Bien, como ven en pantalla es muy pequeño, entonces lo que vamos a hacer es con el clic izquierdo presionado del mouse, aquí desde los contornos voy a agrandar el objeto así como lo estoy haciendo en pantalla con el mouse, ¿ok? Entonces allí ya básicamente tengo mi objeto SmartArt agrandado para que ocupe toda el espacio de la diapositiva. Siempre tenemos que tener en cuenta que ocupe todo el espacio de la diapositiva. Y aquí algo muy importante, yo puedo agrandar estos cuadros de texto o achicarlos, pero como lo que voy a citar no es largo, no es una frase larga, lo vamos a dejar allí donde está. Entonces aquí primero vamos a citar, empezando quizás por los países grandes, Brasil. Aquí le voy a dar clic, voy a escribir la palabra Argentina también. Aquí voy a escribir Uruguay y aquí se dan cuenta que este cuadro le habíamos agregado después. Entonces simplemente aquí, como no está habilitado el texto porque es un cuadro agregado, y esto es muy importante, le doy clic derecho sobre el cuadro y le doy la opción modificar texto para que active la capacidad de incluir el texto. Si se dan cuenta, aquí el cursor ya quedó habilitado y allí recién puedo escribir la palabra que quiero agregar dentro de este cuadro. Ok, ya escribí entonces los 4 nombres de los 4 países principales fundadores del Mercosur. Ahora vamos a hacer algo que ya habíamos hecho en clases anteriores, elegir el diseño o el tipo. Puede ser de esta manera. Si se dan cuenta, yo voy cambiando, a medida que voy cambiando me va a ir mostrando los diferentes diseños que tenemos para elegir cómo quedaría mi objeto SmartArt. Por ejemplo, vamos a desplegar de vuelta, podemos elegir esta que aparece en negro y aquí vamos a cambiar los colores, que aquí por defecto tiene estos colores. Por ejemplo, va a quedar de esta manera. Se dan cuenta cómo va quedando de una manera bastante personalizada. También lo puedo hacer cuadro por cuadro. Simplemente, por ejemplo, si yo quiero cambiar el color de este cuadro, por ejemplo de Brasil, le doy clic derecho, formato de la forma, y aquí puedo elegir el color si lo quiero cambiar. Suponiendo que quiero poner este color, le estoy dando un ejemplo cualquiera. En este caso eligió el color degradado. Si yo no quiero un color degradado, entonces simplemente pongo relleno sólido y que el relleno sólido tenga, por ejemplo, este color. Entonces allí manualmente he cambiado el color de lo que tiene que ver con el país de Brasil o el cuadro donde tengo la palabra Brasil. Aquí ya supuestamente tengo listo mi objeto SmartArt. Si yo voy a poner esto en función de presentación, lanzar la presentación con F5 o aquí en este pequeño icono que tenemos aquí, por ejemplo aquí al darle F5 me lleva a lo que es mi presentación, ¿no es cierto? Países del Mercosur, y al darle clic me va a mostrar, como no he puesto todavía lo que ahora les voy a mostrar, aparece todo el cuadro de una vez. Pero yo no quiero que aparezca todo el cuadro de una vez, porque suponiendo que esto sea una exposición, quiero que vaya apareciendo a medida que yo vaya exponiendo, como ustedes suelen ver en las clases que yo suelo emitir, cómo van apareciendo los cuadros.
Entonces, para que esto sea posible, voy a dar doble clic aquí y voy a dejar habilitado mi cuadro, mi contorno de mi objeto SmartArt, y me voy a ir aquí a la sección de animaciones de PowerPoint. En la sección de animaciones, aquí dice sin animación. Voy a desplegar esta opción y le voy a poner una a una. ¿Qué significa eso? Al poner ahí el cursor, me va a mostrar que a medida que yo vaya indicando a la computadora, los elementos que están dentro de mi objeto SmartArt se van a ir mostrando a medida que yo vaya dando clic. ¿Ok? Entonces ahí voy a elegir exactamente esa opción y la computadora me vuelve a mostrar cómo se van a ir, va a ir apareciendo los objetos SmartArt que tengo en mi presentación. Ok, muy bien. Ahora vamos a probar de vuelta. Le vamos a dar de vuelta F5 o bien aquí en este icono que es presentación con diapositivas, F5, países del Mercosur. Suponiendo que estoy dando una clase o estoy exponiendo y voy a empezar a citar los países del Mercosur. Clic, pasa a la siguiente diapositiva y como está con una animación no va a mostrar nada. Entonces al darle clic aparece el primer país, Brasil. Ok, al darle otro clic aparece el fondo del primer cuadro, porque en este caso esta animación tiene una especie de cuadro de texto que hace de fondo. Ok, vamos a suponer que estoy hablando de Brasil, etcétera, y ahora el siguiente, darle otro clic, va a aparecer Argentina. Ok, de vuelta tenemos el cuadro de texto de fondo y así sucesivamente. Ahora estoy dando otro clic y finalmente otro clic. Ok, así es como yo solía preparar las clases y eso es lo que ustedes solían ver de los diferentes tipos de animaciones que yo iba eligiendo para hacer lo que, si se dan cuenta, es muy útil a la hora de hacer una exposición. Bien, vamos a hacer un siguiente ejemplo para terminar esto. Voy a volver a elegir formato del fondo y voy a elegir, por ejemplo, este color, un color cualquiera. Como voy a meter aquí una opción de SmartArt, entonces voy a borrar, o si dejo por ejemplo, puedo dejar para escribir el título y debajo poner el objeto SmartArt, pero como yo no voy a hacer eso, puedo borrar ambos cuadros de texto. Ok, ahora vamos a elegir otro tipo de objeto SmartArt y vamos a hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, podemos elegir de los tipos que aparecen como ciclos, como ven aquí. Ustedes habrán visto en pantalla varias veces que yo iba animando por ejemplo, esta que es una especie de ciclo que va citando cosas. Le doy clic y automáticamente el objeto va a ir a la diapositiva. Siempre el primer paso es agrandar el objeto para que quede, si es posible, llenando toda la sección que abarca la dimensión de la diapositiva. Ok, bien, aquí tengo 5. Puedo escribir 5 países o puedo quitar uno para dejar en 4. Ok, en el ejemplo anterior vimos cómo agregamos un cuadro. En este caso vamos a quitar. Cuando necesitamos quitar, simplemente lo marcamos y le recomiendo que siempre sea, porque como es un ciclo, esto va a empezar aquí arriba y va a venir en el sentido del reloj. Entonces aquí, como esto no voy a necesitar, simplemente le doy cortar y simplemente automáticamente el programa vuelve a colocarlo dentro del diseño, no rompe el diseño. Ok, entonces aquí de vuelta voy a escribir lo mismo que hicimos en el cuadro anterior, pero con otro modelo de objeto SmartArt. Por ejemplo, Argentina, Uruguay y Paraguay. Ok, y tal cual como hicimos en el ejemplo anterior, puedo elegir esta vez este diseño o puedo desplegar esto y elegir cualquier diseño que me guste. ¿No es cierto? Si se dan cuenta, aquí aparece como una especie de efecto y puedo ponerle los colores que vienen por defecto o puedo yo ponerle los colores que a mí me parece oportuno. Por ejemplo, puede ser esta o puede ser cualquier color que quede que a mí me satisfaga, o bien yo puedo, como les mostré,
en el cuadro anterior manualmente cambiar el diseño de los colores. Bien, pero como esto va a aparecer todo de una vez, entonces también le voy a poner la animación tal cual como hicimos en el ejemplo anterior, y para que sea de a uno, pues que cada vez que yo le dé clic vaya apareciendo, entonces voy a elegir siempre la opción una a una. Aquí me va a mostrar en una especie de pantalla preliminar cómo va a aparecer. ¿Ok? Bien. Entonces, si esto fuese una exposición, entonces va a quedar así: países del Mercosur, dando clic, Brasil, otro clic, el fondo, Argentina, y así sucesivamente va a ir apareciendo a medida que yo voy dando clic. Después aquí aparece el otro modelo que hemos hecho. Si se dan cuenta, va apareciendo como un ciclo, y ahí termina entonces nuestra presentación. Bien, así se hace una animación con objetos Smart Art. Fíjense que esto es sumamente útil cuando tenemos que presentar una exposición y queremos que nuestra exposición tenga una apariencia mucho más personalizada, mucho más trabajada. Es muy importante, chicos, que vayamos a poner en práctica todo esto, porque muchas veces necesitamos aprender a hacer esto para que nuestros trabajos, nuestras exposiciones siempre tengan una apariencia personalizada, bien hecha, bien elaborada. ¿Ok? Bien, chicos, de esta manera vamos llegando al final de lo que es nuestro contenido, nuestra materia de informática, porque después ya la plataforma va a quedar bloqueada para entregar tareas. Acuérdense que hasta el 30 de octubre tenemos tiempo de entregar las tareas, así es que esta sería la última clase de informática. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo que vieron aquí en pantalla. Entonces me toca más que nada, tal cual como lo hice con la materia de orientación, despedirme de ustedes. Nos vamos a seguir encontrando a través de la plataforma hasta que terminemos el ciclo del calendario escolar. Así es que, chicos, una vez más les repito mi cariño, mi afecto de siempre, y que Dios los bendiga siempre. Hasta siempre, muchachos, los quiero mucho, y que sigan todos bien, cuídense, y en algún momento seguramente nos volveremos a reencontrar. Muchísimas gracias.